Bienvenidos, mi nombre es David Alvarado. En este video hablaremos sobre circuitos neumáticos realizando prácticas en el programa FluidSim. Este es el documento en el que nos apoyaremos para realizar las prácticas en lo que sería el programa FluidSim. Vamos a tomar los elementos que necesitamos para este circuito. Bien, en este video los elementos que hemos ocupado es una fuente de alimentación, una unidad de mantenimiento, una válvula de 3x2 posiciones. Hemos configurado los modos de accionamiento por palanca y retorno por muelle y un cilindro de simple efecto. Para comprobar el funcionamiento vamos a proceder a simular el circuito y pues vemos que el aire circula desde la fuente de alimentación, pasa por la unidad de mantenimiento y se va a la entrada 1 de la válvula. Vamos a accionar la válvula y vemos que el cilindro de simple efecto se acciona y el momento en que regresa el aire tiene la salida por la salida 3 que tiene mediante un silenciador. Y pues vamos a responder unas pequeñas preguntas que tiene la práctica. Sobre el esquema del circuito numera las vías de la válvula 1.2, que es la que tenemos aquí, pues ya vienen mediante programa, ya vienen numeradas, que es la 1 la de entrada del aire a presión, la 2 la de trabajo y pues la 3 la de salida. Cuando se obtiene el trabajo útil de un cilindro de simple efecto en el avance y en el retroceso en ambos sentidos, pues obtenemos un trabajo en el avance para realizar cualquier acción. ¿Qué tipo de válvulas se emplean para controlar un cilindro de simple efecto? Pues necesitamos una que tenga una vía de alimentación, una sola vía para que realice el trabajo del cilindro y pues una vía para la salida, que sería idealmente la de 3x2 posiciones. ¿Cuál es la misión del muelle o resorte del cilindro? Es que el cilindro, mediante solo una acción, y el muelle hace que retorne a su puesto de inicio mediante el muelle. ¿Qué desventaja supone el muelle del cilindro frente a un cilindro de doble efecto? Es que este solo puede realizar una sola acción y solo tiene una entrada de alimentación y pues no podemos controlar el retorno. ¿Cuál es la misión del silenciador? La misión del silenciador es que no se cause ruidos al momento de la salida, de que ocasiona el retorno del cilindro a la salida 3. Para la práctica número 2 realizaremos el accionamiento directo de un cilindro de doble efecto y utilizaremos los siguientes elementos: una fuente de presión o alimentación, una unidad de mantenimiento, una válvula distribuidora de 5x2 posiciones con accionamiento por pulsador con bloqueo, retorno por muelle y un cilindro de doble efecto. El funcionamiento vamos a verlo mediante la simulación y podemos que con un pulso, gracias al bloqueo, se mantiene accionado el cilindro y con otro pulso pues va a retornar a su posición inicial. Vamos a responder las cuestiones sobre el esquema. Dice: numera las vías de la válvula 1.2, pues ya están numeradas gracias a que el programa mismo ya vienen con sus respectivas numeraciones. Cuando se tiene trabajo útil del cilindro, pues en el inicio va a dar trabajo de sujeción para que se pueda sostener la pieza que se va a taladrar, como se presentó en la imagen al principio. Puede controlarse un cilindro de doble efecto con una válvula de 3x2, pues vemos que la válvula de 3x2 solo tiene una salida, que es la 2, y el cilindro de doble efecto necesita una alimentación doble para que realice su funcionamiento correcto.
¿Qué tipo de válvula se emplea para controlar un cilindro de doble efecto? Pues la ideal sería la de 5 por 2 vías, que tiene dos salidas. También podríamos controlarla por una de 4 por 2 posiciones, que también nos serviría para realizar este tipo de accionamientos. Podría sustituirse con el botón de clavamiento por uno sin él, no, porque si ponemos un botón ya no tendríamos el enclavamiento y pues no se quedaría en la posición que necesita para hacer el trabajo, como vemos en la simulación. En la práctica número 3 vamos a realizar el accionamiento indirecto de un cilindro de doble efecto, y pues los elementos de este circuito es un cilindro de doble efecto, una válvula de 5 por 2 posiciones con accionamiento neumático en los dos lados, una válvula de 3 por 2 posiciones con accionamiento por palanca y retorno por muelle, y una válvula de 3 por 2 posiciones de accionamiento por un pulsador y un resorte o muelle, una unidad de mantenimiento y una fuente de alimentación. El funcionamiento pues es similar al anterior. Vamos a simular y vemos que está pasando el aire directamente hacia la parte 2 del cilindro para que mantenga su posición inicial, y en vez de tener un enclavamiento tenemos un accionamiento por palanca, y vemos que va a salir el vástago, y para que retroceda o retorne a su posición inicial tendrá que existir un botón que será operado por la persona que vaya a hacer este proceso. Tenemos que accionamiento por palanca y activar la otra válvula para que retorne a su posición inicial. Bien, en las cuestiones nos dice que numeremos las vías de las válvulas distribuidoras, que serían las tres que tenemos aquí y que ya vienen numeradas predeterminadamente por el mismo programa. Dice que representemos o que indiquemos mediante las flechas sentido del aire. Al accionar la válvula 1.2 pues simulamos y vemos que da un accionamiento neumático a la válvula de 5 por 2 posiciones y que nos permite el paso del aire por la entrada 1 y sale por la 4 para que se active nuestro cilindro de doble efecto. ¿Cuál es la función que realiza el elemento 0.2, que es la unidad de mantenimiento? Pues nos permite que filtrar el aire para que no exista contaminación y que nos regule a un nivel de presión apto para trabajar en sistemas neumáticos, que son 6 bares. ¿Cuál es la función de la válvula 1.2? Pues como vemos, la 1.2 nos permite el accionamiento del cilindro, y pues la función de la 1.3 sería que nos permite el retorno para cumplir este proceso. ¿Podría emplearse un cilindro de simple efecto para este tipo de aplicaciones? Pues no podríamos aplicarlo, ya que solo tiene una entrada de trabajo y el retorno es por muelle, que no podemos controlar el retorno por medio de estas válvulas. En la práctica número 4 realizaremos la regulación de velocidad con una válvula estranguladora unidireccional. Bien, los elementos a utilizar en este circuito son una fuente de alimentación, una válvula de 3 por 2 posiciones, otra igual de 3 por 2 posiciones con accionamiento por pedal, esta con accionamiento por botón o pulsador, y una válvula de 4 por 2 posiciones con accionamiento neumático. Y pues también para regular la velocidad utilizaremos una válvula estranguladora unidireccional. El funcionamiento pues vamos a simular y vemos que mediante el pedal de accionamiento de esta válvula logramos que el cilindro de doble efecto funcione y pues nos permite paso directo por la válvula de 4 por 2 posiciones, y con el botón pues tenemos un retorno más lento que es controlado por la válvula estranguladora, que nos permite un 10% de paso de aire para que su retorno sea controlado. Vamos a responder las cuestiones que nos dice sobre el esquema del circuito. Numera las vías de las válvulas distribuidoras, que ya vienen numeradas automáticamente: entradas 1, salidas 4 y 2,
y salidas de trabajo, pues, y las salidas de hacia la atmósfera, en este caso 3 que tenemos aquí. Dibuja un sentido, dice, vemos el flujo de aire al pulsar el pedal. Pues simulamos y vemos que permite aquí un accionamiento neumático a la válvula de 4.2 vías, y como está conectada a la entrada de aire directamente, pues nos va a permitir el paso de aire por la entrada 1 y salida por la 4 para que realice el trabajo del cilindro de doble efecto. ¿Qué regula la válvula 1.01? Dice la válvula 1.01 regula el paso del aire, la cantidad de aire que va a pasar por el que va a salir, pues, para el actuador, que en este caso sería el vástago. ¿Qué otro nombre recibe la válvula estranguladora? También puede ser la válvula reguladora de caudal. Indica la opción correcta, pues la correcta sería la válvula estranguladora unidireccional. Se emplea para frenar la salida del aire, ya que entra una cantidad y pues esta regula para que la salida de aire sea según la regulación de la válvula de estrangulamiento. En la siguiente nos dice que regula la válvula 1.01, la presión o el caudal o ambos. Pues en la válvula de estrangulamiento regulamos el caudal que sale por el caudal de salida hacia el cilindro de efecto, más no la presión, ya que viene la presión sería igual en todo el circuito. Dice, para regular la velocidad de movimiento del cilindro, ¿qué pasaría si aumentáramos o disminuiríamos el caudal, en este caso de la válvula de estrangulamiento? Pues simulamos y en este caso le hemos aumentado a 80%, pues tenemos un accionamiento normal y un retorno con velocidad casi igual a la de accionamiento. Pues vamos a disminuirle, vamos a poner un 2% y vemos que en el retorno ya es más lento. Eso es lo que podríamos concluir en esa parte. Si quiere regular el otro sentido de movimiento del cilindro, ¿entre qué dos elementos colocaría la válvula de estrangulamiento unidireccional? Pues colocaríamos entre la salida 4 de la válvula de 4x2 posiciones y la primera entrada del cilindro de simple efecto para regular el caudal de aire que pasaría para el accionamiento. Bien, en la práctica número 5 vamos a realizar una doble regulación de velocidad de un cilindro de simple efecto. Pues los elementos del circuito son los siguientes: una fuente de presión o de alimentación, una unidad de mantenimiento, dos válvulas de 3x2 posiciones, un accionamiento por palanca, una por pedal, las dos por retorno por muelle, una válvula distribuidora de 5x2 posiciones, dos válvulas de estrangulamiento unidireccional y un cilindro de doble efecto. Bien, el funcionamiento, vamos a simular y pues vamos a hacer la primera válvula y vemos que da un funcionamiento normal y un retorno con cambio de velocidad en el retorno. Pues como vimos anteriormente, estas válvulas de estrangulamiento nos van a permitir regular la velocidad de avance y de retroceso, que se ocuparía, pues como se muestra aquí, para el levantamiento de esta cuchara, para accionar este cilindro y pues para retornar igual lentamente, que tendríamos que regular la velocidad mediante estas dos válvulas. Bien, vamos a responder las cuestiones de esta práctica. Diciendo, vemos las vías de las válvulas distribuidoras que ya están numeradas. ¿Cuál es la opción del dispositivo 0.2? Que es la unidad de mantenimiento, regular la cantidad de presión a 6 bares para poder trabajar en sistemas neumáticos. ¿Cuál es la función de la válvula 1.2 y 1.3? Pues esta es la 1.2, que sería para el avance, y la 1.3 para el retroceso. Que regulan las válvulas de estrangulamiento unidireccional 1.02 y 1.01, pues regulan el caudal para que
La velocidad, para controlar la velocidad tanto de avance como de retroceso, indica la opción correcta. Pues la opción correcta sería la válvula estranguladora unidireccional. Se emplea para frenar la salida del aire del cilindro. Cuando se produce el movimiento más rápido del cilindro, en el avance o en el retroceso, pues claramente vemos que en el avance tenemos una mayor velocidad, ya que nos permite un porcentaje mayor de caudal de aire para el accionamiento. En la práctica número 6 vamos a realizar la detección del avance del cilindro mediante un final de carrera. Bueno, los elementos que utilizaremos en este circuito son una fuente de presión, una unidad de mantenimiento, dos válvulas de 3x2 posiciones, esta con accionamiento por pulsador y esta válvula que estará conectada a un final de carrera que estará al final del cilindro de doble efecto, una válvula de 5x2 posiciones y pues un cilindro de doble efecto. Bien, para verificar el funcionamiento vamos a simular y pues vemos que mediante un botón vamos a tener el accionamiento y pues como está regulado para que el cilindro se accione y el vástago llegue hasta una longitud o hasta un tope predeterminado para que se accione a final de carrera, y pues se accionará la válvula que permitirá que se desactive o que retorne el cilindro. Como vemos, accionamiento y un retorno se puede hacer automático gracias a el final de carrera que tenemos al final, como se muestra aquí en la figura. Bien, rápidamente vamos a responder las cuestiones. Numera las vías de las válvulas distribuidoras, ya tenemos numeradas. Entradas y salidas de gas a la atmósfera, 5 y 3, 4 y 2 salidas de trabajo, 1 entrada del aire a presión. ¿Cuál es la función de la válvula 1.2 y 1.3? Pues bien, la válvula 1.2 va a ser el accionamiento y la válvula 1.3 va a estar conectada a un final de carrera que nos da la opción del retorno del cilindro. Es necesario accionar el rodillo de la válvula 1.3 para que el vástago retroceda al interior del cilindro. Pues como se ve en la simulación, se va a accionar la válvula 1.3 en el momento en el que se accione el cilindro y el vástago llegue hasta el tope donde estará el final de carrera para que retorne a su posición inicial. Si quisiésemos que el avance del cilindro se produjera lentamente, ¿qué elemento incluirías? Pues deberíamos colocar una válvula estranguladora unidireccional en la parte del retroceso, en la salida de 2 y la entrada 2 para el cilindro de doble efecto. En la práctica número 7 vamos a ver lo que sería el funcionamiento de la válvula de simultaneidad que ocuparemos en este circuito. Pues bien, los elementos que ocupan este circuito son una fuente de presión, una unidad de mantenimiento, dos válvulas de 3x2 posiciones con accionamiento por pulsador y retorno por muelle, una válvula de simultaneidad, una válvula de 5x2 posiciones de accionamiento neumático, retorno por muelle y un cilindro de doble efecto. El funcionamiento de este circuito pues lo vamos a ver simulando, y dice que tenemos que accionar las dos válvulas para que el cilindro de doble efecto funcione, y pues dejando de pulsar va a retornar por el paso que tiene directo de aire de 1 hacia 2. La válvula de simultaneidad nos permite controlar el avance del cilindro mediante el accionamiento de dos posiciones para que haya un accionamiento de la válvula de simultaneidad y para que pueda accionarse o avanzar el cilindro. En las cuestiones nos pide que numeremos las vías de las válvulas distribuidoras, pues ya las tenemos numeradas. Que pues si pulsamos solo uno de los pulsadores, pues simulamos y vemos que no nos va a activar el cilindro. Como vemos que
avanza, entonces debemos activar los dos pulsadores al mismo tiempo y vemos que sí avanza. ¿Por qué se emplea una válvula de simultaneidad? Esta válvula tiene que tener presión en los dos lados de las entradas, en la 1, en las entradas de las dos 1, y pues ahí vamos a obtener una salida de aire, mientras que si solo hay presión solo una en una entrada, pues no va a funcionar nuestro sistema. ¿Qué función lógica realiza esta válvula? Pues la función lógica realiza es la AND, ya que solo funciona si es que la entrada es 1, 1, entonces tendríamos la salida si es que una tiene un valor 1 y la otra tiene un valor 0, entonces 1 por 0 es 0, entonces lo que no daría salida. ¿Cuál será la señal de salida de la válvula de simultaneidad? La presión debe ser igual en todo el circuito, entonces las dos entradas deben tener la misma presión. Si te ocurre alguna manera de sustituir la válvula de simultaneidad, pues la verdad que no. Las válvulas distribuidoras solo nos permiten un movimiento y una selección, mientras que la de simultaneidad tiene que haber dos entradas de aire al mismo tiempo y a la misma presión para que funcione. ¿Qué pasaría si sustituimos la válvula de simultaneidad? Pues vamos a ver, aquí lo tengo hecho, y pues se nos va a activar de los dos lados, ya que la selectora va a seleccionar tanto, nos va a permitir el paso de una entrada pero no de la otra, y va a dar un paso directo hacia la siguiente válvula que nos hará funcionar el cilindro, y pues no lo ocuparemos en este tipo de sistemas. ¿Qué significa la función lógica que realiza la válvula selectora? Pues sería la OR, que es la suma, entonces siempre que haya una entrada va a funcionar el circuito. Para la práctica número 8 realizaremos un circuito que contiene una válvula de simultaneidad y un fin de carrera. Los elementos que vamos a utilizar en este circuito son una fuente de presión o alimentación, una unidad de mantenimiento, 3 válvulas de 3×2, 2 con accionamiento por pulsador con retorno por muelle, una con accionamiento por final de carrera, retorno por muelle, una válvula de 5×2 con accionamientos neumáticos y un cilindro de doble efecto. El funcionamiento del circuito pues lo vamos a realizar mediante la simulación, y pues como nos muestra la práctica, dice que debemos activar las dos válvulas, la 1.1 y la 1.2, para que haya avance del vástago en el cilindro, y pues retornará cuando el vástago llegue al final de carrera de la válvula 1.3, que permitirá que retorne. Vamos a revisar rápidamente las cuestiones sobre el circuito mostrado. Numerar las vías de las válvulas, pues ya están numeradas como se muestra. ¿Qué válvula necesita accionar para que avance el cilindro? Debemos tener accionadas como nos muestra la 1.1 y la 1.2 para que haya avance. ¿Qué función lógica realiza la válvula de simultaneidad? Pues la función lógica AND. Es necesario dejar de pulsar uno de los pulsadores para que retorne el vástago al cilindro. Pues obviamente que si debemos accionar los dos para que se accione el cilindro, si dejamos de pulsar uno va a regresar a su posición inicial. Puede variar la marca del fin de carrera en su lugar. En lugar de 100 coloque 50. Pues la marca es solo la cantidad de avance que va a tener el vástago, por lo que va a demorarse en retornar el vástago del cilindro. Eso es la única diferencia que vamos a observar. En la práctica número 9 vamos a ver lo que es la válvula selectora del circuito. Y pues los elementos que vamos a ocupar en este circuito son una fuente de presión o alimentación para el circuito, una unidad de mantenimiento, 4 válvulas de 3×2 que van a ser utilizadas para el avance y retroceso, todas por accionamiento por pulsador y retorno por muelle, 2 válvulas selectoras, una válvula de 4×2, 2 válvulas estranguladoras unidireccionales y un cilindro de doble efecto.
El funcionamiento, como veremos a continuación realizando la simulación, es que si accionamos una válvula, en este caso la 1.2 y la 1.4 que son de avance, la 1.3 y la 1.5 servirán para el retroceso, como vemos aquí en la simulación. Vamos a revisar las cuestiones. Dice, ¿cuál es la función de la válvula 1.03? Que son una de las válvulas de estrangulamiento, que sería esta. La 5 es para controlar la velocidad de retroceso del cilindro, o sea del vástago. La 1.04 que es la que regula la velocidad de avance. ¿Cuál es la función de la válvula 1.01? Que es la de esa función de avance. ¿Qué función lógica realiza? A ver, la 1.01 que es la válvula selectora, realiza la función OR. Y la 1.02 que también es una válvula selectora que también realiza una función OR. Indica la opción correcta. La válvula estranguladora unidireccional pues se emplea para frenar la salida del aire del cilindro. ¿Cuál es el vástago del cilindro? Se moverá más lento en su carrera de avance, pues vemos que es más lento en el retroceso que en el avance por la proporción de caudal que permite la salida de la válvula estranguladora. Clasifica las válvulas 3x2 según produzca el avance y retroceso, pues la 1.1 y la 1.2 son de avance y la 1.3 y la 1.4 son de retroceso. ¿Qué pasa si después de accionar la válvula 1.4 sin tocarla se acciona la válvula 1.3? Pues vamos a tener el avance y retroceso del cilindro. En la práctica número 10 vamos a revisar lo que es una válvula temporizadora y utilizaremos los siguientes elementos: una fuente de presión, una unidad de mantenimiento, dos válvulas de 3x2, una con accionamiento por pulsador y la otra con accionamiento por final de carrera, las dos por retorno por muelle, una válvula temporizada, una válvula de 5x2 accionada por neumáticamente, dos válvulas estranguladoras unidireccionales y un cilindro de doble efecto. En el funcionamiento también veremos en parte respondiendo a las cuestiones, puesto que vamos a poner el 100% y 0.1% que viene predeterminado, y vamos a realizar la simulación. Vemos que el tiempo es corto y que el vástago regresa a su posición inicial rápidamente. Aquí hemos hecho paso 1. Notas dice que fijemos el grado de apertura de la válvula a un 5%. Vamos a poner 5%. Y el volumen del acumulador, bueno, vamos a probar ahí. Y vemos que se va a demorar más tiempo. Y si cambiamos a 0.4 el volumen del acumulador, también veremos que se va a demorar aún más tiempo del que se tardó anteriormente. Y pues es con estos parámetros que vamos a ir cambiando que se va a demorar más. Bien, dice, ¿con qué parámetros podemos jugar para ajustar el tiempo en que el cilindro permanece en la posición de final de carrera? Pues vamos a jugar con el grado de apertura y el volumen del acumulador que tiene internamente esta válvula que se ubica en la parte de aquí, y el grado de apertura de la válvula de estranguladora que tenemos internamente también en este dispositivo. También nos pregunta para qué se emplea la válvula desaceleradora o temporizadora. Pues lo podemos aplicar en una prensa, como se ve en la ilustración, que necesite prensar obviamente un objeto por determinado tiempo. Pues este sería el esquema que utilizaremos, el circuito mecánico neumático, para realizar ese tipo de conexión.
Y así concluimos estas 10 prácticas de neumática en el programa Fluid Sim. Muchas gracias.